No sé ni por dónde empezar. Llevo 3 días sin dormir realmente. Solo esos microsueños donde caes por 2 minutos y despiertas con el corazón acelerado. Mi terapeuta me dijo que escribir esto podría ayudar, aunque honestamente no sé si algo puede ayudar a procesar lo que descubrí. Pero aquí estoy, a las 4:37 de la madrugada, con las luces de toda la casa encendidas, porque ya no soporto la oscuridad, tratando de poner en palabras la pesadilla en la que se convirtió mi vida. Hace 6 meses compré mi primera casa. 32 años me tomó llegar a ese momento. Toda mi vida adulta había sido una sucesión interminable de departamentos minúsculos, con paredes delgadas como papel, donde escuchaba cada discusión de los vecinos, cada paso en el piso de arriba. Soñaba con un lugar propio, un espacio donde finalmente pudiera respirar, donde pudiera caminar desnudo de la ducha al dormitorio, sin pensar si alguien podría verme por una ventana mal cubierta. Un lugar que fuera completamente, absolutamente mío. La casa no era perfecta, una construcción de los años 70 en un barrio tranquilo, con ese papel tapiz floreado horrible que grita, abuela, y pisos de madera que crujían con cada paso. Pero tenía un jardín pequeño, con un cerezo que florecía en primavera, ventanas grandes que dejaban entrar luz dorada por las tardes, y lo más importante, era mía. Había trabajado turnos dobles durante 4 años, había renunciado a vacaciones, a salidas, a una vida social decente. Cada centavo extra iba directo a mi fondo para el enganche. Cuando finalmente firmé los papeles, lloré en el escritorio del notario. No me importó que me vieran. Era el logro más grande de mi vida. El vendedor anterior era un tipo raro. Roger se llamaba, 50 y pico, delgado, con esa forma de mirar que nunca termina de enfocarse en tu cara. Dijo que se mudaba por trabajo a otro estado, algo corporativo, que no especificó. La inmobiliaria manejó casi todo, así que solo lo vi 2 veces en la visita inicial y el día de la firma. Recuerdo que ese día estaba nervioso. Sudaba aunque hacía frío. Firmó los papeles rápido, casi sin leerlos, y cuando le entregué las llaves, dijo algo extraño. Espero que sea feliz aquí. Aquí. Yo lo fui. A mi manera no pensé mucho en eso. Entonces, la gente dice cosas raras cuando se despide de su casa. Los primeros meses fueron exactamente lo que había soñado. Me despertaba cada mañana en mi propia habitación, con luz, entrando por ventanas que yo había elegido dejar sin cortinas, porque me encantaba ese primer rayo de sol tocando mi cara. Compraba muebles lentamente, eligiendo cada pieza con cuidado. No tenía mucho dinero después del enganche y los gastos de mudanza, así que fue un proceso gradual. Primero, un sofá de segunda mano, pero cómodo. Luego una mesa de comedor que encontré en una venta de garaje, estantes que armé yo mismo siguiendo tutoriales de YouTube a las 2 de la madrugada, porque estaba demasiado emocionado para dormir. Mi novia, Melissa, prácticamente vivía ahí conmigo, aunque oficialmente mantenía su departamento. Llevábamos 3 años juntos, y esta casa se sentía como nuestro primer paso real hacia un futuro compartido. Ella elegía las plantas para el jardín. Yo cocinaba mientras ella corregía trabajos de sus estudiantes en la mesa de la cocina. Los fines de semana desayunábamos desnudos en la terraza trasera, escondidos del mundo por la cerca de madera alta. Por primera vez en mi vida adulta, me sentía completamente libre, completamente seguro, completamente en casa. Hacíamos el amor en cada habitación, probando el espacio, marcándolo como nuestro. Ella se reía cuando yo insistía en probar oficialmente cada nuevo mueble que compraba. En el sofá nuevo, en la alfombra de la sala, contra la pared del pasillo, después de una cena con demasiado vino. Teníamos conversaciones profundas a medianoche, esas donde admites cosas que nunca dirías con luz del día. Le conté sobre mi infancia complicada, sobre el alcoholismo de mi padre, sobre cómo mi hermano y yo básicamente nos criamos solos
después de que mamá se fuera. Ella me habló de su aborto espontáneo 2 años antes de conocernos, algo que nunca le había contado a nadie con tanto detalle. Lloramos juntos, sanamos juntos. Todo en esa casa que se suponía era nuestro refugio sagrado. También estaba solo mucho tiempo. Por supuesto, trabajo desde casa, como diseñador freelance. Así que pasaba 8, 10, a veces 12 horas al día, en mi oficina, improvisada, en el segundo dormitorio. Hablaba solo mientras trabajaba. Una costumbre que desarrollé años atrás. Me paseaba en ropa interior o desnudo, cuando hacía calor. Cantaba en la ducha, horriblemente, y sin vergüenza. Me rascaba donde me daba la gana. Y ructaba. Me hurgaba la nariz mientras esperaba que cargaran los archivos. Todas esas cosas privadas, grotescas y humanas, que haces cuando crees que absolutamente nadie te está viendo. Hace 3 semanas, decidí finalmente hacer algunas renovaciones. Nada mayor, solo actualizar el sistema eléctrico, que era claramente de otra época, y cambiar algunos enchufes que no funcionaban bien. Contraté a un electricista local, Miguel, un tipo de unos 50 años que mi vecino recomendó. Llegó un martes por la mañana con su hijo adolescente como ayudante, ambos con esas camisetas de trabajo manchadas de pintura y grasa que te dicen que saben lo que hacen. Empezaron por el ático, revisando el cableado principal. Yo estaba abajo trabajando, a medio camino de un logo particularmente complicado. Cuando escuché pasos rápidos, bajando la escalera, Miguel apareció en la puerta de mi oficina, con una expresión que no pude descifrar inmediatamente. No era exactamente miedo, pero tampoco normalidad. «Oiga», dijo, con ese tono cuidadoso que usa la gente cuando va a decirte algo que no quieres escuchar. «Creo que necesitas subir a ver esto». Subí al ático con las piernas súbitamente pesadas. Aunque todavía no sabía por qué, Miguel me llevó hasta una esquina donde había apartado aislamiento viejo. Ahí, perfectamente escondida entre vigas y cables, había una caja negra del tamaño de un libro grueso. Tenía luces LED verdes parpadeando suavemente. De ella salían cables que desaparecían por todo el ático. «¿Qué es eso?», pregunté. Aunque una parte de mí ya lo sabía, esa parte primitiva del cerebro que detecta el peligro antes de que tu mente consciente lo procese. Miguel tragó saliva. «Creo que es un sistema de vigilancia y creo que hay más». Amos las siguientes 2 horas destrozando el ático, siguiendo cada cable, moviendo cada caja, revisando cada rincón. Encontramos 6 cámaras. 6 cámaras microscópicas, del tamaño de un botón de camisa, instaladas profesionalmente en conductos de ventilación, en detectores de humo falsos, en esquinas estratégicas. Y eso era solo el ático. Miguel insistió en que revisáramos toda la casa. Para ese momento, su hijo ya le había hablado a un amigo que trabajaba en seguridad informática. Un chico de 20 y tantos años, llamado David Ann, llegó con una laptop y un montón de equipos de detección que, sinceramente, parecían sacados de una película de espías. Yo me quedé sentado en mi sofá, ese sofá que había elegido con tanto cuidado, donde Melissa y yo habíamos visto películas, compartido momentos íntimos y planeado nuestro futuro. Mientras tanto, estos 3 hombres desmantelaban sistemáticamente mi hogar. Los resultados fueron peores de lo que mi peor pesadilla podría haber imaginado. Había cámaras en el dormitorio principal, una en el detector de humo, justo encima de la cama, y otra escondida en el marco del espejo del tocador. En el baño principal encontraron 2 más. Una en el extractor de aire sobre la ducha y otra en un estante decorativo con jabones aromáticos que nunca usaba. Había una en la cocina, camuflada dentro de un reloj de pared que yo creía que era una decoración retro encantadora. Otra en la sala, en el marco de un cuadro genérico de un paisaje que venía con la casa y que nunca quité porque llenaba un espacio vacío. Incluso había una en mi oficina, dentro de una carcasa de USB falsa,
que estaba conectada a mi regleta de enchufes. En total, 11 cámaras, 11 ojos invisibles que me habían estado observando durante 6 meses completos. David, el experto en seguridad, subió al ático y conectó su laptop a la misteriosa caja. Sus dedos volaban sobre el teclado, mientras líneas de código llenaban la pantalla. El silencio era denso, solo se rompía por el sonido de su tecleo y mi propia respiración, que se aceleraba cada vez más. Para entonces, Melissa había llegado. La había alertado con un mensaje de texto incoherente. Se sentó a mi lado en el sofá, apretando mi mano con tanta fuerza que me dolía. Pero necesitaba ese dolor. Era lo único que se sentía real en ese momento. «Dios mío», susurró David finalmente. «No puedo creer esto». «¿Qué?», pregunté. Mi voz sonó extraña, como si viniera de muy lejos. «¿Qué encontraste?». Giró la pantalla de la laptop hacia nosotros. Lo que vi me dejó sin aire. Era una página web, con un diseño minimalista en negro y una interfaz que reconocería en cualquier lugar, porque trabajo con este tipo de código. Era un sitio de transmisión en vivo, y en la pantalla principal, dividida en múltiples ventanas, estaba mi casa. Mi dormitorio desde 2 ángulos. Mi baño, mi sala, todo en tiempo real. Pero eso no era lo peor. Lo peor era el contador en la esquina superior, derecha, en 247 espectadores activos en ese mismo instante. Y debajo, un chat lateral donde nombres de usuario anónimos comentaban sobre mi vida. Leí algunos de los mensajes. ¿Alguien sabe si hoy va a estar la novia? Él usualmente se ducha como a las 7 de la noche. La pelea de anoche fue intensa. ¿Recuerdan cuando lloró viendo esa película? Eso fue súper tierno. David siguió navegando con el cursor tembloroso. Encontró un archivo de videos, meses y meses de grabaciones, perfectamente organizadas por fecha y por habitación. Las miniaturas mostraban fragmentos de mi vida, yo trabajando en mi oficina, yo cocinando, yo durmiendo, Melissa y yo besándonos, Melissa y yo en nuestros momentos más privados. Nuestra intimidad más absoluta había sido capturada, archivada y etiquetada como si fuera contenido de entretenimiento. Había incluso un sistema de votación. Los espectadores podían votar por sus momentos favoritos. Los videos más votados tenían miles de visualizaciones. Con un horror creciente, vi los títulos en nuestra primera vez en la casa, nuestras peleas, la vez que lloré, solo en la ducha. Después de una llamada difícil con mi hermano, la mañana que Melissa me dijo que me amaba por primera vez en esa casa, todo había sido observado, comentado y consumido por cientos de extraños. Melissa se levantó de golpe y corrió al baño. Escuché el sonido de las náuseas. Miguel y su hijo miraban al suelo, incómodos, probablemente arrepintiéndose de haberse involucrado en todo esto. David G. seguía tecleando frenéticamente, intentando rastrear la fuente, los servidores, cualquier pista. Está todo enrutado a través de VPNs y servidores proxy, murmuró. Quien hizo esto sabía lo que hacía. Esto no es amateur, es profesional. Muy profesional. Llamamos a la policía. 2 oficiales llegaron 40 minutos después. 40 minutos que se sintieron como 40 horas. Tomaron nuestras declaraciones, fotografiaron las cámaras y se llevaron la caja negra como evidencia. Uno de ellos, un oficial mayor, con cara de haberlo visto todo, me dijo que esto era extremadamente sofisticado y que involucrarían a detectives especializados en crímenes cibernéticos. Me dio una tarjeta con un número de caso y me advirtió que probablemente tardarían semanas en rastrear todo. ¿Semanas?, repetí, aturdido. Y mientras tanto, ¿qué? ¿Esas grabaciones están ahí afuera para siempre? Él no respondió, lo que fue respuesta suficiente. Antes de que el sitio se cayera, seguramente porque los administradores se dieron cuenta de que habían sido descubiertos, David logró obtener una lista parcial de nombres de usuario. Había cientos
algunos con nombres que sugerían ubicaciones: Boston Watcher, LA Observer, Tokyo Viewer. Esto no era local, era global. Gente de todo el mundo había estado observando mi vida como si fuera un reality show, y yo era el único participante que no sabía que estaba siendo filmado. Esa noche, Melissa y yo nos registramos en un hotel. No podíamos volver a esa casa, ni siquiera podíamos mirarla desde la calle. Hicimos el check-in en silencio. Subimos a una habitación genérica que olía a desinfectante y nos sentamos en la cama sin tocarnos. El espacio entre nosotros se sentía como un abismo. Nos vieron, susurró ella finalmente. Su voz estaba rota, destrozada. Nos vieron todo, cada momento. Intenté tomar su mano, pero ella la retiró. No fue con enojo, sino con algo peor, en vergüenza, como si nuestra intimidad robada nos hubiera contaminado, nos hubiera vuelto impuros. No hicimos nada malo, le dije, aunque las palabras sonaban huecas incluso para mí. A nosotros no. Lo sé, me interrumpió. Lo sé, pero eso no cambia qué pasó. No cambia que hay videos, que hay gente que nos vio, que probablemente todavía están allá afuera, copiados, guardados, quién sabe dónde. Tenía razón. David me había explicado que una vez que algo está en internet, especialmente en sitios oscuros como ese, es casi imposible borrarlo por completo. Las grabaciones de nuestras vidas estaban allá afuera, en la oscuridad digital, siendo compartidas, descargadas y vistas por ojos que nunca conoceríamos. La sensación de violación era abrumadora, una cicatriz invisible que no sabíamos si alguna vez sanaría. La casa de nuestros sueños se había convertido en el escenario de nuestra peor pesadilla. Han pasado 3 semanas desde ese día. La investigación policial avanza, pero muy lentamente. Descubrieron que Roger, el vendedor, simplemente se esfumó. El número de teléfono que me dio era falso. La dirección de su supuesto nuevo trabajo no existe, y hasta su identificación era una falsificación. La inmobiliaria está bajo investigación por negligencia, pero el daño ya está hecho. Básicamente, vendí mi alma y todos mis ahorros por una casa que, en realidad, era el set de grabación de un completo desconocido. Lo más increíble es que los detectives encontraron que el sitio web donde se transmitía todo estuvo activo al menos 2 años antes de que yo comprara la casa. Eso significa que Roger también grabó su propia vida, o quizás la de inquilinos anteriores. ¿Por qué lo hizo? Fue por dinero, por poder, o por alguna razón retorcida que mi mente ni siquiera puede empezar a comprender. Nadie tiene respuestas. Lo peor fue cuando encontraron foros en la web oscura, donde la gente discutía mi vida con un nivel de detalle enfermizo. Sabían mi rutina mejor que yo mismo. Sabían que preparaba café exactamente a las 7:15 de la mañana. Sabían que Melissa llegaba los martes y jueves, después de sus clases de la universidad. Sabían que cantaba canciones de Radiohead en la ducha, desafinando como un loco. Incluso sabían de esa manía que tengo de organizar mis lápices por color cuando estoy estresado. Habían creado páginas enteras sobre mí, comentando mi relación, mi trabajo, mi salud mental. Fue como descubrir que era el protagonista involuntario de The Truman Show, solo que mi audiencia eran extraños anónimos escondidos en internet. Hay momentos específicos, momentos muy íntimos, que me persiguen cada vez que cierro los ojos. La noche que Melissa tuvo un ataque de pánico y la abracé durante 2 horas en el suelo del baño, mientras lloraba por traumas de su infancia que nunca había procesado. La tarde que recibí la llamada de que mi padre estaba en el hospital y me derrumbé solo en mi despacho, llorando como no lo había hecho desde que era un niño. O esa madrugada en que Melissa y yo tuvimos una pelea terrible sobre si queríamos tener hijos o no. Nos dijimos cosas horribles, pero luego nos reconciliamos llorando, en un abrazo que nació del miedo a perdernos. Todos esos momentos sagrados, tan profundamente humanos, ahora existían como contenido de entretenimiento para extraños. Melissa y yo terminamos hace una semana.
No fue porque dejáramos de amarnos, fue porque ya no podíamos mirarnos sin sentir todos esos ojos invisibles sobre nosotros. Cada vez que intentábamos besarnos, ella se tensaba. Cuando intentamos estar juntos en su apartamento, mi cuerpo simplemente no respondió. El trauma nos había afectado a un nivel fundamental. Ella lloró cuando lo decidimos, y yo también. Fue la conversación más dolorosa de mi vida. Perder a la persona que amo. No por falta de amor, sino porque alguien nos robó la capacidad de estar juntos. No he vuelto a la casa, está vacía. Las cámaras fueron retiradas, pero no puedo ni acercarme a la puerta. La puse en venta inmediatamente, con toda la información sobre lo que pasó. Probablemente tendré que venderla por una miseria, si es que alguien se atreve a comprarla. El sueño de mi vida, mi Mayo R logro, se convirtió en un lugar que me provoca náuseas con solo pensarlo. Ahora vivo, temporalmente, en el apartamento de mi hermano, durmiendo en su sofá. Tengo 32 años y he vuelto al punto de partida, pero ahora estoy roto de formas que no sé cómo reparar. Voy a terapia 3 veces por semana. Tomo medicamentos para la ansiedad que me dejan sin energía para nada. No puedo trabajar, porque cada vez que abro mi computadora, imagino cientos de ojos observándome. He perdido 8 kilos, porque apenas puedo comer. Lo que más me atormenta es la incertidumbre. Nunca sabré quiénes me vieron. Podrían ser mis vecinos, mis clientes, la gente con la que me cruzo por la calle. Cada persona que conozco es ahora una sospechosa. Me viste en mis momentos más vulnerables, llorando solo en mi oficina. No hay forma de saberlo, y esa duda es una tortura constante. Y luego está el hecho de que esas grabaciones siguen ahí fuera, en alguna parte. Probablemente para siempre, en discos duros, en la nube, en servidores de países lejanos. Mi vida, convertida en contenido pirateado, en mercancía para el entretenimiento de otros. Ninguna demanda legal puede devolverme esa privacidad. No hay dinero ni justicia que pueda devolverme la paz de existir sin ser observado. La policía me dice que siga con mi vida, que no deje que esto me defina. Pero ¿cómo se supone que haga eso? ¿Cómo vives normalmente cuando te han arrancado la capa más básica de seguridad humana? La privacidad no es solo un derecho, es una necesidad psicológica. Sin ella, no te sientes del todo humano. Te sientes expuesto, como un objeto. A veces, en las noches de insomnio, pienso en Roger. ¿Dónde estará? ¿Por qué hizo esto? ¿Habrá otras casas? ¿Otras víctimas? Los detectives creen que si a este nivel de sofisticación sugiere años de experiencia, eso significa que hay más gente ahí fuera, viviendo en casas comprometidas, siendo observadas sin tener ni idea. Y no hay forma de advertirles. No hay manera de evitar que pasen por lo mismo que yo. Escribo esto a las 5:43 de la madrugada. En otra noche, sin dormir, con todas las luces de la casa encendidas, porque ahora la oscuridad me aterroriza. No sé qué busco al compartir esto. Validación, desahogarme, quizás advertir a otros que revisen sus casas, que busquen esas pequeñas inconsistencias, esos detectores de humo que se ven un poco raros. Lo que sí sé es que nunca volveré a sentirme completamente seguro. Esa sensación de tener un espacio propio, privado, donde puedes ser tú mismo, sin filtros ni máscaras, me la robaron. Y no hay forma de recuperarla. Puedo mudarme 100 veces, revisar cada rincón, instalar mis propias cámaras, pero siempre habrá una voz en mi cabeza susurrando: ¿y si hay algo que no viste? ¿Y si alguien te está mirando ahora mismo? Mi casa de ensueño se convirtió en mi peor pesadilla. Y lo más duro es que nunca sabré el alcance real del daño. Nunca sabré cuántas personas me vieron, qué hicieron con esas grabaciones, qué partes de mi alma profanaron. Esa incertidumbre es su propia forma de infierno. Si estás escuchando esto y crees que estoy exagerando, por favor, hazme caso. Revisa tu casa. Contrata a un profesional. Gasta el dinero que haga falta. Porque si algo he aprendido,
es que estas cosas son reales. No son paranoias. Están en las paredes, en los techos, en esos pequeños dispositivos que creías que eran inofensivos. Y una vez que descubres que te han estado observando, esa sensación de vigilancia nunca se va, incluso cuando ya no hay cámaras. La invasión de tu privacidad deja una cicatriz invisible, pero permanente. Una herida emocional que no tiene cura fácil. Así que aquí estoy, un hombre de 32 años que lo ha perdido casi todo, intentando reconstruir una sensación de seguridad que sé que nunca recuperaré del todo. Esta es mi confesión, mi advertencia, mi manera de intentar procesar este infierno, porque necesitaba que alguien lo supiera. Necesitaba que alguien entendiera. Necesitaba dejar de ser solo contenido observado y volver a ser humano, aunque sea por un instante, aunque sea compartiendo estas palabras que quizás nadie escuche. Pero al menos estas palabras son mías. Al menos esta versión de mi historia la controlo yo. Es lo único que me queda.